Tenemos contacto con Carolina Gómez, maestra en Salud Pública y miembro de la Sociedad Mexicana en Salud Pública. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, hacíamos esta revisión de un año y que veíamos muy lejano que México se encontrara en este panorama. Desde su punto de vista, como analistas exteriores, porque al final nadie quiere que le vaya mal a México, pero ¿México realmente se alistó con las herramientas suficientes para enfrentar esta pandemia? No, mire, bueno, después de 2 millones de casos registrados de manera oficial por COVID y 184,000, casi 184,000 defunciones, evidentemente, pues estamos ante una situación que desde el principio estuvo fuera de control. Se tomaron decisiones tardías y fallidas. Hasta finales de marzo se hizo la primera adquisición en un volumen importante de equipo de protección personal para el personal de salud. Se confundió a la población con base en un semáforo epidemiológico en el que descansaba principalmente la movilidad social, cómo restringirla y cómo ir pasando a lo que el gobierno federal llamó la nueva normalidad. Sí. Y yo creo que ahí hubo pues una serie de mensajes confusos. Y para la salud pública la comunicación de riesgos es un elemento fundamental. Debemos tener claridad, contundencia y sobre todo pues comunicar adecuadamente a la gente que rojo es rojo, verde es verde, predicar con el ejemplo. Carolina, pero hay quienes dicen también que era complicado que el gobierno pues cerrara todas las actividades desde el principio, porque sabemos perfectamente que en nuestro país, si no sales a trabajar, no comes, ¿eh? Esa es la realidad para muchas personas. Pero quizá el tema de la comunicación de riesgos era muy evidente que tendría que trabajarse mucho más, justo por esta situación, porque la gente no podría quedarse encerrada en sus casas. No nos salen las cuentas para pagar los gastos del día a día, ¿no? No, lamentablemente sí se debe tomar en cuenta que tenemos una economía basada en la mayoría de los casos en trabajos informales o trabajos no permanentes, y eso pues debió haberse traducido en una movilidad social ordenada. Yo creo que en ciudades tan grandes como la que vivimos aquí, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, y quienes desafortunadamente tienen que tomar el transporte público, vimos que pues no importaba si estaba el semáforo en rojo o en amarillo o en naranja, pero el metro nunca permitió ser un medio de transporte seguro y eficaz para combatir o detener la cadena de contagios. Lina, ¿qué responsabilidad tienen las entidades federativas en todo este asunto? Porque si bien lo vemos desde el nivel macro, desde el gobierno federal, pues también los mensajes que se comunicaban en distintas entidades eran en algunas ocasiones contrarios. ¿Tenía que ver con un tema partidista? Porque por lo menos desde la Ciudad de México, es mi punto de vista muy personal, se tomó una estrategia un tanto distinta, apoyada más en datos y en la ciencia. Fíjese que eso... pues a mediados del año pasado se tomó la decisión de descoordinarse completamente con las entidades federativas. El gobierno federal le cedió a los estados la posibilidad de pues establecer este semáforo epidemiológico con base en dos elementos fundamentales, y al mismo tiempo pues que después vimos que no era necesariamente un indicador para detener la pandemia. El primero de ellos tenía que ver con el número de camas disponibles. Y ya vimos que pues no importa si pones muchas camas, se necesita personal médico que las cubra. Sí. Puedes comprar muchos ventiladores, pero también se necesita pues médicos capacitados para el uso de estas herramientas pues que requieren una capacitación importante. Y por el otro, pues sí, o sea, debieron haber hecho las autoridades estatales y locales medidas un poco más eficientes, como ha ocurrido en algunos estados, como usted bien menciona, aquí la Ciudad de México, a pesar de ser del mismo partido político, la señora
ha tomado algunas decisiones atinadas en estos momentos de, por ejemplo, del proceso de vacunación. Y del cubrebocas, ¿no? Fue de las primeras en apoyar también el tema del uso de cubrebocas con datos. Mario Molina incluso estuvo ahí. Ya vimos que sí es una medida basada en ciencia. No hay que propagar desinformación. Uh-huh. En el caso del subsecretario López-Gatell, pues le tuvimos, o sea, todavía hace unas semanas se le regateaba el que pues que debemos todos usar el cubrebocas porque es una medida preventiva basada en evidencia científica. Uh-huh. Ahora, ya hablamos del inicio de esta pandemia, de cómo el personal médico estaba desprotegido también cuando comenzaron estos contagios ya al alza. ¿Y qué me dice del plan de vacunación? Ha sido muy polémico ahora que se está vacunando a las personas de la tercera edad, porque claro, todos queremos que a los adultos mayores, sobre todo quienes tenemos familiares de estas edades, pues estén protegidos, pero todavía tenemos a personal médico descuidado. Sí, bueno, yo he reiterado que no existe un plan de vacunación. Conocimos un calendario de vacunación por grupos de edad y hemos visto una desorganización en las decisiones primeras. Se suponía que se iba a vacunar a todo el personal médico y se suspendió por la falta de vacunas, incluso muchos ni siquiera han recibido la primera dosis. Y pues se decidió así de repente, sin ningún aviso pues, epidemiológico, vacunar a maestros en Campeche. Todos los 126 millones de mexicanos que vivimos aquí debemos tener acceso a esa vacuna, tarde que temprano. Pero yo creo que se debió haber seguido ese calendario oficial y vacunar no solamente al personal que trabaja en las instituciones públicas de salud, sino también las que trabajan en el sector privado. El sector privado, sobre todo, por ejemplo, los médicos de los consultorios de farmacias, han sido en esta pandemia el médico de primer contacto. Quizá no han sido los más capacitados para detener la enfermedad o a recetar adecuadamente, pero pues, se han expuesto a riesgos de contagio. Y yo creo que, pues en principio se debió haber terminado de vacunar al personal de salud y posteriormente, pues seguir con los grupos de edad como lo estamos viendo ahora, que son los grupos vulnerables. Claro. Carolina. Y sobre todo en ciudades, sí. Perdón. Dígame. Sobre todo en las ciudades de mayor concentración de población, como es la Ciudad de México y como muchas otras, y no empezar por las zonas rurales. Sí, todavía está pendiente, ¿no? Hay el tema de los médicos y enfermeras que están enfrentando la COVID-19. Gracias, Carolina, por estos minutos. Seguiremos platicando en otras ocasiones porque, como bien apuntaba al inicio de este espacio, usted con estas cifras siguen al alza y bueno, esto todavía no se termina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa rápida. Les recuerdo, estas entrevistas podrá encontrarlas en nuestras redes sociales. Volvemos para la recta final.